Buenos días, buenas noches, saludos a todos. Roberto Carrillo aquí con ustedes en los estudios de Metrovisión. Gracias por estar con nosotros. Esta noche estamos continuando con esta serie que hemos empezado, Parábolas de Jesús. Quiero saludar a todos los hermanos de Los Ángeles, de Madrid, de México, de Sudamérica, de todos los que están escuchando. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Hoy continuamos con esta serie y enfocamos esta noche en la parábola de las ovejas y cabras en Mateo 25. Una de las parábolas que la verdad ha llegado a ser bastante importante para mí en mi vida, mi carrera. Los que no saben, hace unos años yo empecé a dirigir Hope Worldwide. Y tuve que, para mí personalmente, yo quería estudiar profundamente cuál es el objetivo, cuál es la meta de Hope Worldwide. Y estudiando las Escrituras me impactaron bastante durante cuando comencé con Hope Worldwide. Y esta parábola específicamente me impactó mucho. Yo creo que vas a ver por qué. Porque es una parábola bastante impactante, ¿no? Parábola de las ovejas y las cabras. Y la verdad es que yo no sabía mucho de ni ovejas ni cabras. Yo tuve que estudiar un poquito de qué es una oveja o cómo funcionan o por qué ovejas, por qué cabras, cuál es la diferencia. Y aprendí mucho del por qué Jesús habla de ovejas y cabras. Vamos a Mateo 25, ahí empieza la parábola. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Y él separará a unos de otros, como separa el pastor de ovejas, las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Así empieza esta parábola, y es una parábola que es distinto en el sentido de que es una parábola escatológica, es decir, que habla de la escatología, que significa el fin del mundo, ¿no? La parte de teología preocupada por muerte y juicio, el destino final del alma y de la humanidad. Y de eso habla esta parábola, pero tiene mucho sentido, tiene muchos mensajes adentro de cómo vivimos ahora y más bien cómo estar preparado para el fin, el juicio final. Entonces esta parábola tiene mucho sentido, mucho significante, muy significante para nuestras vidas, de cómo vivimos y para la preparación del juicio final. Y empieza hablando de lo que dice, Dios va a juntar todas las naciones, que significa, en el griego es pantata ethne, que significa todas las naciones, toda la gente. Y ahí están las buenas noticias, ¿no? A mí siempre me encanta eso, que Dios tiene la visión del juicio final, la visión del cielo es todos, de todas naciones, de todas lenguas, de todos colores de piel, colores de las culturas, de todo. Hay una canción muy popular en California de los campesinos que se llama De Colores, y habla de cómo Dios funciona, cómo Dios trabaja, cómo Dios nos junta a todos. Y a mí me gusta esta pintura porque es la visión de Dios, ¿no? Que todos vamos a estar juntos. Los españoles, mexicanos, los americanos, los chinos, los árabes, todos vamos a ser una familia ante Dios, y todos van a tener que pasar por el juicio final ahí enfrente de todas las naciones. Entonces dice, cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y todas las naciones se reunirán delante de él, y él les separa de unos a otros como separa el pastor, ¿no? Ese es el juicio. El juicio es grande, y siempre hay gente hablando del fin del mundo, que viene el juicio, y aquí en los Estados Unidos
yo creo que cada vez que voy al centro de una ciudad grande, hay alguien con un letrero diciendo que el fin del mundo viene, el fin del mundo va a pasar en 2 semanas o un mes. Recuerda que cuando cambiamos de 2000 a 2001, muchos pensaron que el nuevo milenio que iba a terminar el mundo, o el 2012, pensaron que los mayas predicaron que el mundo iba a terminar, la creación iba a terminar. Y yo creo que hace como 3 años había muchos letreros aquí en los Estados Unidos que decían que el mundo va a terminar el 21 de octubre, una fecha muy específica. Y lo interesante es que Jesús nos dijo advertencias, ¿no? De cuidado con los que pretenden saber, con los que creen que van a saber, ¿no? El fin del mundo. Más bien el mensaje de Cristo era: hay que estar preparado. Y esta parábola nos habla de eso, pero con un punto muy, muy distinto. La segunda llegada es lo que llaman la parucía. La parucía es cuando Jesús regresa y todo el mundo lo van a ver. Y la cosa es que sí va a pasar. Sí va a pasar. No es mitología, no es una idea de locura. No, eso es lo que sí va a pasar un día. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, pero sabemos que sí va a pasar. Y siempre la gente está adivinando y tratando de saber, pero lo que sí sabemos es que definitivamente va a pasar. Un día va a llegar el fin del mundo. Una de las revelaciones o las visiones de Dios que tuvo Ezequiel, dijo que voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas, entonces les daré un pastor, mi siervo David, que les apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Es decir, que en la visión del fin, Dios habla de que su hijo David, y Jesús es el hijo de David, que va a juzgar al mundo y separarnos entre las ovejas. Y Jesús habla específicamente diciendo ovejas y cabras. Entonces, y dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Nos va a separar y nos va a juzgar. Ahora la pregunta siempre es, ¿cómo nos va a juzgar? ¿Qué van a ser las preguntas? ¿Qué va a ser el examen? ¿No? Todo el mundo quiere saber el examen final, ¿no? Cuando uno toma una clase en la universidad o en la prepa, uno quiere saber qué va a estar en el examen final, cuáles van a ser las preguntas. Imagínate si el primer día de la clase más difícil que hemos tomado, si el profesor o la profesora fuera a decirnos, mira, fulano, te doy las preguntas del examen final. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Podríamos prepararnos completamente. Y qué tontería sería si no fuéramos a prepararnos, aunque teníamos las preguntas finales. Bueno, básicamente lo que está pasando es que en esta parábola Dios nos está dando las preguntas finales. Nos está dando qué va a pasar, nos está diciendo, explicándonos, ¿para qué? Para prepararnos, para saber qué hay de venir, ¿no? Y compara y dice que va a separar ovejas y cabras. Entonces yo quería saber qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre ovejas y cabras. Y de hecho el hermano que está grabando este sermón, él vivía en Alaska y su familia, ellos tenían ovejas. Y él ayudaba y me dijo mucho de sus ovejas. Dijo, las ovejas crecen rápido. Las ovejas tienen un fuerte instinto de rebaño, es decir, quieren estar con el grupo. A las ovejas escuchan al pastor para recibir instrucciones. Cuando yo pasé tiempo en Jerusalén, en Israel, yo vi en los cerros muchos rebaños de ovejas y muchas veces había como un grupo de pastores y todos sus ovejas mezclados. Y yo pensé, ¿cómo pueden separarlos cuando es tiempo cada pastor ir a su casa? Y me dijeron que es fácil. Los pastores solamente, ellos conocen todos los nombres de las ovejas y los llaman.
Y las ovejas reconocen su voz, como dijo Jesús en Juan 10, ¿no? Que reconocen su voz, entonces escuchan a Él y pueden separarlos. Un pastor aquí, otro pastor aquí, y llaman las ovejas y vienen a ellos, ¿no? Las ovejas dependen del pastor para esquilarlas. Es decir, que la verdad es que hay una relación donde las ovejas dependen para sus vidas al pastor. Y así son las ovejas protegen al rebaño. Las ovejas, cuando un animal trata de atacar, hacen un círculo o se juntan para protección. En cambio, las cabras crecen más lento. Las cabras están bien siendo independientes, ¿no? No quieren no hay como un rebaño de cabras. Básicamente van donde quieran, no son dependientes a los rebaños. Las cabras van a donde quieren, básicamente, ¿no? Son muy independientes y van donde quieren, no buscan los otros, no se preocupan de qué están haciendo el resto del rebaño. No es necesario esquilar las cabras, no reciben mucho materiales de los cabras, los pastores. Los cabras tienden a huir ante el peligro. Es decir, cuando hay peligro, no traten de proteger el rebaño, van corriendo. Entonces, básicamente, la actitud es siempre que las ovejas son buenos y los cabras son malos, ¿no? Los cabras, aunque tienen un propósito y tienen un valor, pero no es igual que las ovejas. Ahora, la otra cosa, honestamente, cuando yo hablé con el hermano, yo aprendí mucho, ¿no? Yo aprendí que las ovejas tienen la reputación de ser estúpidas. Es la palabra que él dijo. Son muy estúpidas y poco valiosas. Y qué lástima que es la imagen o el símbolo de nosotros, ¿no? Sin embargo, nuevamente, las ovejas de hoy son muy diferentes de las ovejas que fueron creadas. Y una vez más, han sido creados de tal manera que produzcan ovejas más fuertes, más grandes, pero siguen siendo muy tontos, ¿no? Y muy dependientes. Pueden caer en huecos, pueden ponerse en peligro, se pueden perder fácilmente, pueden caer en peligro. Y es decir, que los pastores tienen que siempre estar preocupados vigilándolos. Por eso el puesto de un pastor es muy importante. Entonces seguimos leyendo Mateo 25. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciben su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Fíjate, entonces dice que Dios separa a las ovejas de las cabras y dice a las ovejas a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, ¿no? El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre. ¿Y por qué? Porque dieron comida cuando tuvo hambre. Porque dieron agua cuando tuvo sed. Dieron alojamiento cuando no tenían casa. Le dieron ropa cuando no tenían con qué vestirse. Interesante, porque normalmente cuando hablamos de quién va al cielo y quién no va al cielo, no hablamos de ayudar a los pobres o dar comida a los hambrientos o dar agua o ropa o hospedaje. No hablamos de eso visitando personas en cárcel. Pero sin embargo, es lo que dijo Jesús. Lo que a Él le importa son las personas que están ayudando a otros. Y además, no solamente que están ayudando a otros, Él lo toma muy personal. Él lo toma como que lo existe para Él. Los cristianos, los discípulos de Él, ayudan a otros. Ahí ves por qué me impactó tanto trabajando con Hope Worldwide. Alrededor del mundo, yo
vi tantas necesidades, caminando con los refugios, los que estuvieron escapando la guerra, quedando con huérfanos, platicando con gente pobre en los cerros de Bolivia, en Perú, en Ecuador, en México, en Guatemala, en Honduras, en China, en Vietnam, en Camboya, en la India y aquí en los Estados Unidos, los que sufrieron de los desastres. Tanta necesidad, y hay necesidad en todas partes y todos países. Obviamente, algunos países son más ricos que otros. Aquí en los Estados Unidos tenemos mucha gente rica, pero también tenemos mucha gente pobre. Yo sé que en España hay mucha gente rica y mucha gente de media clase, no tanta gente pobre en el sentido económicamente, pero en otros sentidos, sí. Todos los países. Cuando yo fui a Suiza me dijeron, aquí no tenemos pobres, pero aquí tenemos sufrimiento. Es decir, que hay mucha gente, hay niveles de suicidio que son horribles en muchos países, que son ricos, ¿no? Que han sufrido tanto. Y lo increíble es que siempre hay hermanos ahí sirviendo, ayudando, haciendo todo lo que pueden, dando o visitando los lugares y sirviendo con Hope Worldwide o otra organización, no importa cuál, pero sirviendo, ayudando a sus prójimos, o hermanos que no pueden ir a servir, pero mandan dinero, están orando en oración para la gente necesitada, para la gente que necesita. Yo pensaba que esto es algo como algo extra, algo increíble que hacen algunos cristianos. Pero me di cuenta estudiando la Biblia que no es algo extra, es algo fundamental. Es un principio básico de que si quieres ir al cielo, si vas a seguir a Jesucristo, vas a ayudar a los pobres, los necesitados. Y yo he encontrado, bueno, el reto grande que Dios me dio es visitar y ver y conocer la pobreza más caliente, más difícil en todo el mundo. Hay fotos, tú ves fotos ahí de Brasil, de la India, de África, de Asia, del Medio Oriente, de todas partes, de Latinoamérica, de los Estados Unidos, de muchos lugares. Hay gente sufriendo en todos lugares. La pregunta no es dónde están o qué puedo hacer para ellos. La pregunta es qué has hecho o qué estás haciendo. Y aquí en la parábola nos dice que esto es muy importante para Jesús. Él va a preguntar y además lo toma personal, ¿no? Si estamos ayudando o no estamos ayudando. Si estamos sirviendo o no estamos sirviendo. Y te voy a decir la verdad, que es una debilidad de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, porque en muchas iglesias no hacen nada. Y aún los líderes no hacen casi nada. Y eso demuestra que hay un error grande en nuestra convicción y en lo que entendemos como nuestro cristianismo, que debemos siempre estar ayudando, haciendo lo que podemos. Como dije, si no podemos ir, podemos mandar dinero. Si no podemos mandar dinero, podemos orar. Podemos ser, conocer las situaciones y orar y estar pendiente de qué está pasando en el mundo y cómo están sufriendo otros. Pero no es siempre cuestión económica, también es cuestión emocional, ¿no? De que hay gente deprimida, hay gente que van a cometer suicidio si alguien no los ayuda, si no reciben amor. Así es el mundo. Entonces él sigue hablando y seguimos leyendo. Dice, y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús lo toma muy personal, muy personal. Lo que haces para cualquier pobre, lo haces para Cristo. Él lo toma muy personal. Así lo mira Él. Toda la ayuda que damos
lo estamos dando a Él también. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Fíjate que Jesús lo toma muy personal. Si lo haces, pero también si no lo haces. Si ayudas, si estás sirviendo, pero también si no estás ayudando, si no estás sirviendo. La mayoría del mundo, cada uno está luchando para avanzar su propia vida. ¿Por qué tenemos que pensar en otros? Porque así fue Cristo. No solamente pensaba en sí mismo, en su propio sufrimiento, y Él sufrió bastante, pero también en el sufrimiento de otros. Uno no tiene que tener todo listo y todo preparado y todo el dinero y todos los talentos para ayudar a su prójimo. Así debemos vivir nosotros como Cristo, que siempre estuvo sirviendo, siempre estuvo ayudando, siempre estuvo amando a los otros, pero especialmente a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, a los que eran más necesitados. Uno podría decir que Dios pone a esas personas aquí en la tierra para llamarnos a ser como Cristo, para darnos ese reto, para ayudarnos y darnos la oportunidad de crecer y de amar como amaba Dios. Es nuestra oportunidad. Ellos también le contestaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos o sedentos o como forasteros y necesitados de ropa o enfermos o en la cárcel o no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que me hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, que Jesús les dijo a los que ayudaban, me ayudaron a mí, a los que no ayudaban a otros, van a ir al infierno. Son palabras fuertes. Es una enseñanza picante. Es una enseñanza que nos reta, ¿no? Porque muchas veces yo creo que nosotros nos vemos como los pobres. Bueno, yo soy pobre, yo no tengo esto y esto, esto. Y tú sabes que pobreza es cuestión de punto de vista, ¿no? Yo crecí, mi familia eran pobres aquí en los Estados Unidos, pero en comparación a la gente en África, a la gente en Medio Oriente o gente en Asia, no, teníamos mucho y éramos bastante ricos, ¿no? Y yo te digo que yo encuentro personas aquí en los Estados Unidos que tienen mucho y todavía se creen pobres. Y piensan que no tenemos mucho. Es que no tengo una televisión de 3 metros, ¿no? O no tengo un carro nuevo, o no tengo toda la educación que quería, o no tengo Wi-Fi de poderosa, o cosas que son muchas veces cosas más de lujo, ¿no? Y pensamos, bueno, porque soy pobre, no puedo viajar, o no puedo... No. Sí, tal vez, siempre hay gente más rica y gente que tiene más. El que tiene mucho, siempre hay alguien con más, ¿no? Más bien, si estamos dando gracias a Dios por todo lo que hacemos, si estamos agradeciendo al Señor diario, sabemos que somos ricos, que hemos sido bendecidos grandemente. Y con eso podemos dar gracias y ver las bendiciones que tenemos. Y más nosotros en la iglesia tenemos tanta riqueza espiritual. Dios nos ha bendecido tanto con Biblias, con personas que nos ayudan, con hermanos que nos aman, con un equipo de personas que nos pueden ayudar. Una bendición grandísima. Hay mucha gente en el mundo buscando al Señor y no tienen una iglesia. No tienen con quién hablar o con quién preguntar preguntas. Nosotros somos los bendecidos, nosotros somos los que hemos recibido mucho de Dios. Y por eso es tan importante que siempre estamos compartiendo, no solamente cosas materiales, pero aún espiritualmente.
que estamos ayudando unos a otros. Estamos ayudando a las personas que en la noche están pidiendo de Dios porque no lo conocen. Y nosotros somos ricos en conocimiento del Dios, de nuestro Dios. Pero no solamente eso, también las cosas materiales como comida, como agua, como ropa, como seguridad, que tal vez no conocemos a alguien que falta eso. Bueno, manda dinero a alguien que sí conoce a alguien o oren por ellos. O hay tanta necesidad alrededor. La verdad que no sé o no conozco a alguien o no tengo una oportunidad, no es pretexto bueno, porque siempre hay oportunidades de ayudar a alguien sufriendo. En el fin, lo que cuenta es el resultado si estamos bien o no estamos bien. En la historia, una de las tragedias más grandes era cuando este barco, el Titánico, fue en el mar, ¿no? Y murieron tanta gente se murieron. Cuando ellos subieron a esta barca, había clases diferentes, los más ricos, los de media clase, los pobres, los trabajadores, los animales. Había niveles, hasta la barca tenía niveles que no podrían subir o bajar de su nivel, ¿no? Pero en la noche cuando hundió la barca, cuando fue al piso del mar, no había muchos grupos diferentes. Solo había vivo y muerto, ¿no? En Nueva York era tan impactante porque mucha gente en la barca eran de Nueva York. Y la barca tenía mucha gente rica, mucha gente famosa. Y toda la gente, todos los periódicos, todas las revistas, todos hablando de esta tragedia, esta cosa tan horrible. ¿Y cuántas personas se murieron en esta barca o en el mar? La cosa es que subieron todos de clases diferentes. Pero cuando regresaron, había un letrero grande en la bahía de Nueva York. Y decía 2 números, salvos y perdidos. Es decir, en el fin, solo había 2 clases de personas. Cuando subieron a la barca, había muchas clases. Primera clase, segunda clase, tercera clase, trabajadores, animales. Pero en el fin, solo había 2 clases, los salvos o los perdidos. Esta parábola es para salvarnos. Esta parábola, Jesús tiene la meta de ayudarnos a estar preparados. ¿Cuánto estamos ayudando a nuestros prójimos? Si tenemos la actitud de servir y amar a los demás, de ayudar a mi prójimo, de estar ahí tomando oportunidades. No es decir que es el enfoque de la vida cristiana, no es el enfoque de la vida cristiana, pero es algo importante. No es lo que Dios está buscando en cada persona en el sentido de que la cosa más primordial o más importante, pero sí es importante. Si somos personas sirviendo, ayudando, sacrificando para los demás, o todo se trata de mí mismo, de mi vida y mis cosas. Y él dijo que va a tomar, él va a darse cuenta, ¿no? Él se da cuenta de todo lo que hacemos o de lo que no hacemos. Si somos personas tratando de ayudar a otros o somos personas solamente tratando de ayudar a nosotros mismos. La iglesia no es lugar donde vamos para que alguien nos sirve. Es donde vamos para servir a otros. Y la iglesia como grupo no está aquí para recibir bendiciones. Está aquí para ser una bendición a nuestro mundo. Por eso Jesús dijo que somos la luz del mundo, sal de la tierra. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Buen camino.